todo estaba listo. El vestido, los anillos, la iglesia, la promesa de un para siempre. Pero lo que nadie sabía era que detrás de cada detalle perfecto se escondía una sombra. Una mujer con una sonrisa impecable y un plan para destruirlo todo. Mi suegra no solo arruinó mi boda, la convirtió en un espectáculo de caos, humillación y mentiras. Pero lo que ella jamás imaginó es que yo tenía un plan mucho mejor. Uno que la dejaría sola, expuesta y derrotada. Esta no es solo una historia de amor, es una historia de venganza elegante, traición familiar y justicia servida con flores, aplausos y cámaras. Prepárate, porque lo que estás por escuchar es muy fuerte y puede que te sientas identificado o identificada. Pero antes de comenzar, te invito a que nos dejes tu me gusta y te suscribas activando las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Ahora sí, comencemos. Nunca pensé que la persona que arruinaría el día más importante de mi vida sería mi suegra. Pero tampoco sabía que yo sería quien se reiría al final. Desde el principio supe que algo no iba bien con Marta. Incluso antes de que mi entonces prometido me propusiera matrimonio, ya se notaban ciertos gestos, comentarios disfrazados de preocupación y miradas cargadas de juicio. Nunca fui suficiente para su hijo, y aunque él me defendía y decía que con el tiempo su madre entraría en razón, yo lo sabía. Ella no cambiaría. Las personas como ella no lo hacen. Pero uno se enamora, y cuando amas, decides ser paciente. Así que aguanté. Aguanté cuando criticó nuestro apartamento por ser demasiado pequeño, cuando preguntó si yo pensaba seguir jugando a tener una carrera en lugar de formar una familia, y cuando dijo en una cena navideña que las mujeres hoy en día ya no sabían cocinar ni cuidar de un hombre. Cuando nos comprometimos, lo hizo parecer como si fuera una tragedia personal. Fingió alegría, claro. Dijo lo correcto en público, sonrió para las fotos, incluso nos regaló una vajilla heredada de su abuela. Pero yo veía en sus ojos otra cosa, algo más frío. Como si no pudiera soportar perder el control de su hijo, como si nuestra boda fuera un campo de batalla. La planificación fue un infierno disfrazado de cortesía. Solo quiero ayudar era su mantra, pero cada sugerencia venía con veneno. Esa iglesia es muy fea, ¿no crees? Swing, ese vestido no favorece tu figura. ¿Estás segura de que quieres invitar a tantos de tu lado de la familia? Y claro, luego estaban las llamadas, las visitas sin avisar, los comentarios en redes sociales que dejaban en evidencia sus verdaderos sentimientos. Como cuando compartió una foto nuestra con un texto que decía: «Los hijos crecen y cometen sus propios errores, pero los amamos igual». Mi prometido intentaba mediar, pero era evidente que le costaba enfrentarla. Él la amaba, claro. Era su madre. Y ella sabía exactamente cómo manipularlo, cómo jugar a la víctima cuando se le llamaba la atención. Así que, a veces, accedíamos a cosas pequeñas para evitar conflictos. Pero yo empecé a llevar cuenta, mentalmente. Y con cada pequeña concesión, Marta ganaba terreno. El día de la boda, todo explotó. La primera señal fue el vestido. Cuando llegó la boutique para entregarlo, no era el que había elegido. Era similar, pero más sencillo, sin los encajes en las mangas, sin el bordado en la cintura. Llamé inmediatamente, histérica, y la modista me juró que alguien había llamado 2 semanas antes para autorizar cambios. Firmado por Marta. Revisamos el correo. El remitente era una cuenta falsa con un nombre parecido al mío. Todo encajaba. Lo siguiente fue la comida. El catering que habíamos contratado no apareció. Nos dijeron que se había cancelado. ¿La razón? Una llamada hecha por alguien que dijo ser yo con mi número de reserva, cancelando todo por una emergencia médica. Nadie podía confirmar quién hizo la llamada, pero no hacía falta. Luego estuvieron los invitados. Más de 20 personas de mi familia nunca recibieron la dirección correcta, y algunas incluso recibieron mensajes de un número desconocido,
avisando que la boda se había pospuesto. Algunos llegaron confundidos a la iglesia, otros se devolvieron a sus casas pensando que habían cometido un error. En medio de todo ese caos, Marta llegó impecable, con un vestido blanco largo, demasiado parecido al mío, sonriendo como si fuera la estrella del espectáculo. Se paseaba entre los invitados que sí lograron llegar, lanzando indirectas, compadeciéndose por la pobre organización y diciendo que estas cosas pasan cuando no se consulta a alguien con experiencia. Hubo incluso quien se lo creyó, quien pensó que yo había sido una irresponsable. Me encerré en una habitación y lloré. No por el vestido, ni por la comida, ni siquiera por la humillación de ver a mi suegra saboteando mi día frente a todos. Lloré por todo el esfuerzo, por los meses de ilusión, por cada noche en la que soñé con ese día y lo imaginé perfecto. Lloré porque dolía, porque había sido cruel y porque parecía que ella había ganado, pero no sabía que yo tenía un plan B. Verás, meses antes, cuando empezaron las primeras señales de que Marta no se detendría, una de mis mejores amigas me dijo algo que nunca olvidé. No juegues su juego, haz tu propio tablero. Así que lo hice. Fue sutil al principio. Contraté un segundo proveedor de catering, uno que no figuraba en los documentos oficiales. Lo pagué con mi cuenta personal y lo mantuve en secreto, con ayuda de 2 amigos de la universidad. Cambié contraseñas, dupliqué correos, creé carpetas encriptadas con cada detalle. También preparé una segunda ubicación. Una finca privada, propiedad del padre de una amiga, con jardines preciosos y un pequeño salón de eventos. Solo lo sabían mis amigas más cercanas y la familia más confiable. Y mandamos invitaciones duplicadas, bajo la excusa de una cena previa. Pero era el verdadero evento. Cada persona confiable recibió un sobre distinto, con instrucciones específicas. Los ensayos también fueron dobles. Uno público, en la iglesia, otro privado, en la finca. Cuando vi cómo todo se desmoronaba en el sitio oficial, me sequé las lágrimas, me puse otro vestido, uno guardado por mi hermana, igual de hermoso que el anterior, y salimos rumbo a la finca. Allí me esperaban todos los que de verdad importaban. Allí estaba mi prometido, con una sonrisa nerviosa pero feliz, que no tenía idea del plan, pero me dijo que confiaría en mí. Lo abracé fuerte y le conté en el coche. Nunca olvidaré su reacción, mezcla de asombro y orgullo. Me besó la frente y me dijo: «Vamos a hacerlo, vamos a tener nuestra boda». Nos casamos al atardecer, con música en vivo, con comida deliciosa, con discursos sinceros, con lágrimas de emoción. Todo fue íntimo, hermoso, cálido. Mi suegra, por supuesto, no estaba. Se quedó en el otro sitio, donde ya nadie quedaba, preguntando por qué nadie quería bailar con ella. Aparentemente, intentó improvisar un brindis frente a los pocos rezagados que quedaban. Nadie la escuchó. Al día siguiente subimos fotos a redes. No mencioné el desastre del primer intento, solo mostré lo perfecto del segundo. Las sonrisas, los abrazos, los detalles. Y los mensajes comenzaron a llegar. Algunos de sus familiares se dieron cuenta, otros se enteraron por terceros. Marta se vio obligada a responder preguntas incómodas, a justificar ausencias, a explicar cómo alguien pudo arruinar tantas cosas sin que ella, la supuesta experta, hiciera nada para evitarlo. Lo mejor vino semanas después. Uno de sus hermanos, cansado de sus dramas, le dijo directamente que ya no la invitaría a más eventos si seguía comportándose así. Perdió aliados, perdió cara. Y aunque nunca admitió nada, su sonrisa falsa fue reemplazada por una mueca contenida cada vez que alguien mencionaba la boda. Su estatus en la familia, construido a base de manipulación y apariencias, se desmoronó. Yo aprendí algo valioso. No fue de la manera más amable ni en las circunstancias más fáciles. Aprendí que el amor no debe ser ciego, aunque a menudo nos enseñan que lo sea. Que hay batallas que no se ganan con gritos ni con demostraciones de fuerza.
sino con la serenidad de una mente clara y el poder de una estrategia bien pensada. Aprendí que uno puede responder al abuso sin perder su dignidad, sin rebajarse al nivel de quien intenta destruirlo, y que, a veces, la mejor venganza no es una confrontación directa, sino algo mucho más poderoso: vivir bien, vivir con pruebas, con hechos, con éxito, con paz. No le guardo rencor, aunque durante un tiempo creí que sí. Creí que odiarla era la única forma de protegerme, de evitar caer de nuevo en sus trampas. Pero con el tiempo entendí que el odio no protege, solo envenena. Me di cuenta de que ella, con todas sus manipulaciones y ataques, terminó haciéndome un favor. Me enseñó una gran lección: que el verdadero control no está en quien grita más fuerte, ni en quien logra imponerse mediante el miedo. El verdadero poder reside en quien permanece en silencio mientras observa, planea y finalmente actúa con inteligencia. Y yo, ese día, tenía el mejor plan de todos. Durante mucho tiempo viví dentro de una dinámica que no comprendía del todo. Había momentos en los que me sentía feliz, sí, pero eran intermitentes, frágiles, sujetos al estado de ánimo de alguien más. Aprendí que el amor no debe doler todos los días, que no debe hacernos sentir menos, ni vacíos, ni confundidos constantemente. Me había dicho a mí mismo que todo lo hacía por amor, que la paciencia era una virtud, que los sacrificios eran necesarios. Pero con el tiempo me di cuenta de que más que amor había dependencia, una necesidad de aprobación, una creencia errónea de que debía esforzarme más para ser suficiente. Fue entonces cuando empecé a despertar, no de golpe, sino lentamente, como quien abre los ojos tras una noche muy oscura. Comencé a notar patrones: las humillaciones disfrazadas de bromas, el control camuflado como cuidado, las culpas proyectadas que no me correspondían. Y fue en ese proceso de despertar que entendía algo fundamental: uno no debe aceptar menos de lo que da, porque amar no es sacrificarse hasta perderse, sino caminar al lado de alguien que también se esfuerza por construir. Amar es crecer juntos, no hundirse juntos. Con cada experiencia fui reforzando mi comprensión. Aprendí que los gritos no son sinónimo de poder, sino de descontrol, que la verdadera fuerza se encuentra en quien es capaz de mantener la calma en medio del caos, que no hace falta levantar la voz para hacerse escuchar si se tiene convicción, que uno puede marcar límites con elegancia, con palabras firmes, con una actitud que no necesita violencia para imponer respeto, y que, por encima de todo, uno siempre tiene el derecho y el deber de defender su paz. No fue fácil llegar a ese punto. Me tomó tiempo y dolor entender que no debía quedarme donde no era valorado, que el miedo a estar solo no es razón suficiente para aceptar migajas, que la costumbre no debe confundirse con amor. Pero una vez que entendí eso, algo en mí cambió para siempre. Comencé a caminar con más seguridad, a hablar con más claridad, a elegir desde la consciencia y no desde la carencia. Me prometí no volver a traicionarme a mí mismo por mantener a alguien más contento. Y en ese camino de reconstrucción personal también aprendí que no todo se resuelve con confrontación, que hay batallas que no valen la pena, que discutir con alguien que no quiere entender es como hablarle a una pared. Solo te agotas tú. Descubrí que el silencio a veces es más elocuente que 1000 palabras y que alejarse a tiempo también es una forma de amor propio. Elegí no devolver cada golpe emocional con otro igual, no porque no pudiera, sino porque no quería convertirme en aquello que había empezado a sanar. La elegancia, en esos momentos, fue mi mejor escudo. Me permitió irme con la frente en alto, sin necesidad de herir, sin dramas innecesarios. Me fui sabiendo que no necesitaba ganar una discusión, porque la verdadera victoria estaba en recuperar mi paz. Y eso, créeme, es algo que no tiene precio. Porque cuando logras irte de un lugar donde te apagaban, sin rencor, con la dignidad intacta, algo dentro de ti florece. Se llama libertad.
Ella nunca entendió que el poder no estaba en controlar mis pasos, en manipular mis emociones, en aislarme o culparme por todo. El verdadero poder lo obtuve yo cuando decidí dejar de jugar su juego, cuando opté por dejar de explicar mi valor y simplemente empezar a vivirlo, cuando cambié las lágrimas por determinación y el miedo por acción. Ese fue el día en que recuperé el control, no a través de la venganza, sino con una estrategia mucho más inteligente. Demostrar con hechos lo que valgo, sin necesidad de justificarme. Y en esa etapa llegaron las pruebas. No porque necesitara demostrarle nada a ella, sino porque quise demostrarme algo a mí mismo. Que sí podía reconstruirme. Que sí podía ser feliz sin su aprobación. Que sí podía levantarme más fuerte, más sabio, más entero. Empecé a trabajar en mis sueños, a rodearme de personas que sí sumaban, a disfrutar de las pequeñas cosas con gratitud. Me di cuenta de que vivir bien es en sí mismo una forma de justicia, no para hacer daño, sino para sanar. Muchos creen que la venganza se basa en devolver el daño, pero yo entendí que no hay golpe más certero que mostrar, con serenidad y éxito, que uno no solo sobrevivió al maltrato, sino que floreció a pesar de él. Esa es una victoria silenciosa, pero poderosa, porque no se basa en herir, sino en sanar. Y cuando uno sana de verdad, deja atrás el odio, lo trasciende, lo transforma. Ella me enseñó sin quererlo que la inteligencia emocional es más fuerte que cualquier grito, que quien planea con cabeza fría siempre lleva la ventaja, que no hace falta explotar para ganar. A veces solo hace falta esperar, observar y elegir el momento adecuado para actuar. Y así lo hice. Con cada paso me alejé más de esa versión de mí que toleraba lo intolerable y me acerqué más a quien soy ahora. Alguien que se respeta, que se cuida, que no se conforma con menos de lo que merece. Hoy, cuando miro atrás, no lo hago con rabia, lo hago con gratitud, porque sin esa experiencia quizás nunca habría descubierto mi verdadero valor. Nunca habría aprendido a marcar límites, a elegir mejor, a tener un plan en vez de una reacción impulsiva. Porque sí, aquel día yo tenía el mejor plan de todos, irme con elegancia, con fuerza interior, con dignidad, y reconstruirme sin mirar atrás. Esa decisión fue un punto de inflexión en mi vida. Me abrió las puertas a una nueva etapa en la que no solo encontré la paz, sino también la claridad. Entendí que uno no siempre puede cambiar al otro, pero siempre puede cambiar su respuesta. Y eso, al final, lo cambia todo. Porque cuando uno deja de actuar desde el dolor y empieza a actuar desde la consciencia, deja de ser víctima para convertirse en protagonista. Hoy ya no me duele recordarla, porque lo que alguna vez fue herida se convirtió en cicatriz y las cicatrices no duelen, enseñan. Ella fue una maestra dura, sí, pero también necesaria. Me enseñó a ver más allá de las palabras bonitas, a desconfiar de los gestos que disfrazan el control, a valorar la coherencia por encima de las promesas. Y sobre todo, me enseñó que el amor propio no se negocia. Yo aprendí algo valioso. Aprendí que puedo caer, pero también levantarme. Que puedo perderme un tiempo, pero encontrarme con más fuerza. Que puedo perdonar, sin justificar. Que puedo seguir adelante, sin cargar con lo que no me pertenece. Aprendí que el amor verdadero comienza por uno mismo, y que cuando uno se ama de verdad, es imposible aceptar un amor que duela más de lo que cura. Por eso, ya no le guardo rencor, porque entendí que cada experiencia trae consigo una lección. Y aunque me costó, aprendí. Aprendí que no se trata de quién tiene la última palabra, sino de quién tiene la paz. Que no gana quien hiere más, sino quien sana mejor. Que no lidera quien impone, sino quien inspira. Y que, a veces, el plan más poderoso no es destruir al otro, sino reconstruirse uno mismo. Y yo, ese día, elegí reconstruirme. Y esa fue, sin duda, la mejor decisión de mi vida.
Si esta historia te tocó, si algo en ella te hizo cerrar los ojos y respirar hondo, entonces quédate cerca. Hay más verdades que duelen, más caídas y renacimientos, porque no estás solo y a veces escuchar lo que otros vivieron nos da el coraje que creíamos perdido. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de las próximas historias. Y si quieres mantener viva esta energía, deja en los comentarios: hoy atraigo fuerza y crecimiento. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Hasta la próxima, mis queridos amigos.